La puerta del cuarto frío. Dicen que la mente es el lugar más oscuro que existe. Hay quienes aseguran que los peores monstruos no viven en casas abandonadas ni acechan en la oscuridad de los bosques, sino que habitan dentro de nosotros, en lo más profundo, esperando el momento para despertar. Mi nombre es Damián Herrera. Lo que estás por escuchar no es una confesión ni una búsqueda de redención. Es un testimonio, una advertencia, porque hay lugares que no deberían existir. Y si por alguna razón los descubres, debes dar media vuelta y no mirar atrás, porque yo no lo hice. La casa apareció de repente en el camino, una estructura vieja, casi olvidada, que parecía salida de otro tiempo. Sus paredes tenían la pintura descascarada, los marcos de las ventanas estaban cubiertos de musgo y las puertas crujían con cada brisa que rozaba los árboles muertos alrededor. Damián no planeaba detenerse, pero algo en esa casa lo llamó sin que supiera por qué. Su trabajo en la ciudad le consumía la vida y necesitaba un lugar donde su mente pudiera descansar, o al menos eso pensaba. La noche había caído, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento susurraba entre las ramas. Con cada paso que daba hacia la entrada principal, sentía un frío que no podía explicarse solo con la temperatura ambiente. Al entrar, un olor a humedad y madera vieja lo recibió. Las tablas del piso crujían bajo sus pies y un silencio sepulcral lo envolvía. Damián apagó la linterna que había usado para acercarse y empezó a explorar. Una puerta llamó su atención, en el sótano. Estaba cubierta por una tela vieja y raída, que aunque estaba cerrada, parecía respirar un aire diferente, más pesado. El cartel oxidado encima de ella decía Cuarto Frío. ¿Qué habrá acá?, murmuró Damián. Al tocarla, un escalofrío recorrió su brazo. El metal estaba helado, demasiado para esa noche de verano. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con un pestillo oxidado. Se alejó pensando que solo era una habitación más, pero un sentimiento extraño no lo dejó descansar esa noche. Las primeras noches fueron tranquilas, o al menos eso creyó, pero entonces comenzaron los susurros, voces apagadas que se colaban entre las paredes, palabras que no podía entender, murmullos que lo despertaban. Damián intentó racionalizarlo. En la casa es el viento o tal vez mi mente cansada. Pero el sonido creció, no solo en volumen, sino en presencia. Los susurros se convirtieron en pasos que subían y bajaban por las escaleras, puertas que cerraban de golpe y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Una noche decidió bajar al sótano, armado con una linterna y una mezcla de miedo y curiosidad. Se dirigió hacia la puerta del cuarto frío. Al tocar el pestillo, el frío fue intenso, como un choque eléctrico. Respiró profundo y con fuerza, giró la llave que entró colgando en el pestillo y la puerta se abrió con un chirrido prolongado. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Un cuarto pequeño, con paredes cubiertas de una pintura grisácea que parecía absorber la luz. En el centro una silla de madera y en una de las paredes un espejo enorme, antiguo, con un marco tallado que parecía hecho de raíces entrelazadas. El aire era helado, imposible respirar sin temblar. Damián dio un paso adentro y la puerta se cerró tras él, con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Intentó abrir, pero estaba cerrada con fuerza. La linterna comenzó a fallar y la habitación se volvió cada vez más oscura. Entonces la silueta apareció, una sombra que no tenía forma definida, pero que estaba ahí, observándolo con ojos invisibles. Un susurro salió de la nada. No debiste entrar. Damián cayó de rodillas, intentando recordar cómo había llegado ahí. La voz era la suya, pero no era él quien hablaba. Era una parte oscura que llevaba años aterrada, pero le distorsionaba la voz. Imágenes de su pasado brotaron sin control. La infancia marcada por la desaparición de su hermano menor, la culpa, el abandono de su madre y la rabia contenida durante años. La sombra se acercó lentamente y el frío se volvió insoportable. El miedo era tan real que te quemaba la piel. Con un esfuerzo increíble, Damián gritó contra la sombra, enfrentando cada uno de sus miedos y recuerdos.
La habitación tembló y el espejo se quebró en 1000 pedazos, liberando una luz que le cegó momentáneamente. Cuando recuperó la vista, la puerta estaba abierta. Damián salió del sótano, con el corazón golpeando su pecho, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La casa ya no parecía solo un refugio, sino un lugar que lo había mirado a los ojos y le había mostrado su verdad más oscura. Pero el cuarto frío no había desaparecido. La puerta seguía allí, esperando a la próxima víctima. Los días siguientes, aquella noche en el sótano, fueron un infierno en la mente de Damián. La luz del día parecía más fría, y el silencio de la casa un grito ensordecedor que lo perseguía. Cada vez que intentaba concentrarse en algo, un eco lejano le susurraba su nombre, como si la casa le recordara que no había escapado realmente. Sus sueños se tornaron pesadillas vivas. Veía el cuarto frío, esa habitación helada y sin vida, una y otra vez, pero esta vez no estaba solo. El espejo roto aparecía una figura de rostro vacío, un reflejo distorsionado de sí mismo, que lo observaba con ojos que no entendía. En ocasiones despertaba con la sensación de que alguien lo observaba desde el borde de su cama, pero al encender la luz solo encontraba oscuridad y una ventana abierta por donde el viento se colaba, haciendo danzar las cortinas. La casa parecía viva y en ella algo lo acechaba. Un domingo por la tarde, desesperado por entender lo que sucedía, Damián decidió buscar respuestas fuera de la casa. Se dirigió al pueblo más cercano, un lugar pequeño y con pocos habitantes. En la librería del lugar, una anciana lo recibió con una mirada penetrante. Al mencionar la casa, su rostro se tornó serio. «No es la primera vez que alguien viene aquí buscando refugio», dijo con la voz temblorosa. «Pero esa casa guarda secretos que no deberían ser revelados». Le contó una historia vieja sobre un hombre que había vivido ahí hace más de un siglo, obsesionado con dominar los miedos humanos. Construyó esa habitación para atrapar sus demonios internos. Pero algo salió mal. La habitación no solo atrapaba los miedos, los alimentaba. Muchos entraron al cuarto frío y nunca salieron igual. Algunos no salieron. Damián sintió un escalofrío. Ahora sabía que no estaba solo en su sufrimiento, pero también que debía enfrentarlo para sobrevivir. De regreso a la casa, Damián se preparó para la batalla definitiva. No podía dejar que ese lugar lo destruyera. Entró al sótano. Esta vez decidió a enfrentarse a lo que fuera que habita en la puerta. Al abrir la puerta, el aire helado lo golpeó como un muro. El cuarto estaba más oscuro que antes. La silla seguía en el centro y el espejo seguía intacto, como si nada hubiese cambiado. Pero esta vez, la figura del reflejo estaba lista. Se levantó de la silla y comenzó a hablar con voz grave y profunda. «Soy tú, y no soy tú. Soy la sombra que escondes, la culpa que te consume, el miedo que te paraliza». Damián sintió como si la habitación se acercara más y más, pero su voz no flaqueó. «No te tengo miedo». La sombra rió, un sonido frío que reverberó en las paredes. «No tienes elección. O te quedas conmigo, o te destruyo». El enfrentamiento fue intenso. Damián gritó, lloró y recordó todo lo que había reprimido: la ausencia de su hermano, las promesas rotas, la rabia contenida. Cada palabra que pronunciaba debilitaba a la sombra. La habitación comenzó a temblar. El frío se volvió abrasador y la luz comenzó a inundar el cuarto. Con un último grito, la sombra se disolvió en la nada. El espejo estalló y la puerta se abrió. Damián salió del cuarto frío con lágrimas en los ojos, exhausto, pero libre. Sabía que su batalla interna no había terminado, pero había dado el primer paso. La casa quedó en silencio, como si nada hubiese pasado, pero en el sótano la puerta seguía allí, con el frío latente y esperando al próximo que se atreviera a cruzarla. Habían pasado 3 días desde que Damián volvió a salir del cuarto frío. El mundo, en apariencia, seguía igual. Los árboles secos oscilaban por el viento. Los días avanzaban con su gris rutina y los objetos de la casa permanecían inmóviles. Pero algo en él ya no era el mismo. Las noches se alargaban más de lo normal.
Dormía apenas unas horas y cuando lo hacía despertaba empapado de sudor con la misma frase clavada en su mente: el espejo sigue allí. Y lo estaba. La noche después del enfrentamiento, bajo nuevamente el sótano, la puerta del cuarto frío seguía entreabierta como una boca que ha terminado de tragar. La silla seguía ahí, pero lo imposible fue ver que el espejo, que había explotado en 1000 fragmentos frente a él, volvía a estar completo, ileso, esperándolo. Damián no entró, solo observó desde el umbral, y juró que en su reflejo, aunque breve, la figura que lo había acechado no estaba, pero él tampoco, solo un cuarto vacío. Los días se volvieron extraños. Damián se despertaba en la habitación diferente a la casa, como si trasladara dormido. Una vez apareció en la cocina con la estufa encendida, otra estaba descalzo en el jardín trasero con las manos cubiertas de tierra. La casa comenzó a doblarse sobre sí misma. El tiempo parecía irregular. Los relojes se detenían y luego marcaban horas que no existían. A veces escuchaba una risa infantil en las paredes, otras el susurro suave de su propio nombre, como si se lo dijera al oído desde dentro de su cráneo. Pero lo más aterrador fue la noche que se miró al espejo del baño y no se reconoció. El reflejo parpadeó un segundo más tarde que él, luego sonrió mientras él no lo hacía. Retrocedió y cayó de espaldas. Cuando regresó al espejo, el reflejo volvía a ser normal. Estoy perdiendo la razón, pensó. Intentó huir, empacó lo poco que tenía y se dirigió al auto. El motor no encendía, la batería estaba muerta. Salió a pie por el camino de tierra y tras media hora de andar, regresó al mismo lugar. La casa estaba frente a él, como si el mundo se hubiera doblado en un bucle y lo obligara a volver. Ya no podía escapar. Al segundo día de reclusión forzada, Damián decidió explorar el desván, un lugar que hasta entonces no había tocado. Subió por las escaleras empolvadas y empujó una trampilla que crujió como si despertara de un largo sueño. El desván estaba oscuro, con el polvo flotando en haces de luz débil que se colocaban entre las rejillas. Entre cajas y trastos viejos encontró un baúl de madera carcomida. Adentro libros antiguos, fotografías rotas y una carta. El sobre tenía un nombre escrito a mano: Agustín Herrera, su hermano. Damián sintió un nudo en la garganta. El papel crujía al abrirlo y la tinta estaba casi borrada, pero pudo leer lo esencial. Si estás leyendo esto, es porque también oíste los susurros. La casa me habló, me mostró lo que no quise ver. El cuarto no es un lugar, es una forma de castigo. No se abre con una llave, sino con culpa. Y si estás aquí, es porque también tienes la tuya. No me busques, ya no existo como tú me recuerdas. Pero quizás, si entiendes lo que la casa quiere, puedas salir de ella, que yo no pude. El cuerpo de Damián tembló. La carta parecía escrita hacía décadas. Y sin embargo, un día reciente. Volvió a leerla una y otra vez, intentando encontrar algo entre líneas. Su hermano había estado ahí antes que él. Fue absorbido por la casa, y si ese era el destino inevitable, por primera vez lloró. Lloró como no lo hacía desde que Agustín desapareció a los 8 años. La siguiente noche, Damián ya no luchó por dormir. Se sentó en el piso del pasillo, frente al sótano cerrado, y simplemente esperó. El frío lo envolvió como una manta mojada, pero esta vez lo aceptó. No tenía sentido luchar contra algo que estaba dentro de él. Horas después, abrió la puerta del sótano lentamente. No descendió, solo miró desde lo alto de las escaleras. El cuarto frío lo llamaba, con un murmullo dulce, esta vez no con amenaza, sino con ternura. La voz ya no era monstruosa, era la voz de Agustín. ¿Damián? El temblor de su cuerpo fue instantáneo. No había oído esa voz en décadas. Era imposible, pero ahí estaba, limpia, inocente y temblorosa. ¿Dónde estás?, preguntó Damián con la voz entrecortada. El silencio fue su única respuesta. Entonces bajó un escalón, luego otro,
hasta quedar en el umbral, viendo ese espacio vacío y maldito. El espejo estaba apagado, la silla seguía ahí y sobre ella descansaba un cuaderno. Damián no ha entrado todavía, pero lo hará, porque ya no busca escapar, ahora quiere entender. Y eso es una casa que alimenta de alma. Puede ser el mayor error. El cuaderno sobre la silla era pequeño, de cuerpo ennegrecido, con las esquinas comidas por el tiempo y una grieta en el lomo como si hubiera sido abierto 1000 veces por manos temblorosas. Damián no lo tocó al principio, lo observó durante minutos, sintiendo que cada línea de su piel reaccionaba a su presencia. Era un objeto simple, pero en esta casa lo simple ya no existía. Todo tenía peso, todo tenía intención. Finalmente se acercó. El aire se volvió aún más denso a medida que acortaba la distancia. Sentía que cada paso dentro del cuarto frío lo alejaba del mundo, como si cruzara un umbral invisible y definitivo. Tomó el cuaderno con cuidado. Estaba más cálido de lo que debería en ese lugar helado. La primera página estaba en blanco, la segunda también, pero la tercera, ahí estaba. Una letra infantil, torpe, escrita con tinta azul que parecía haber llorado junto al que la escribió. Hoy la puerta se abrió. Dijo mi nombre. No la abrí, pero mi cabeza sí. Ahora tengo frío en el pecho. Mamá no escucha cuando le hablo desde abajo. Damián, no te enojes si no vuelvo. No es que no quiera, es que me olvidé cómo salir. Damián sintió que se desmoronaba. Damián sintió que se desmoronaba por dentro. Aquello era auténtico. El cuaderno tenía muchas más páginas, todas llenas, pero las letras se deformaban, como si lo hubiera escrito alguien perdiendo el control, perdiendo su forma, su humanidad. Los escritos iban desde el miedo al aislamiento, del aislamiento al delirio y del delirio a la fusión con algo más oscuro. Una frase repetida al final de casi todas las páginas se le clavó como un puñal. Yo no era así antes de la puerta. El cuarto comenzó a enfriarse más de lo normal, incluso para ese lugar. El vapor salía de su boca con cada exhalación y el libro se cubrió de escarcha. Damián miró hacia el espejo y sintió como su corazón se detenía por un instante. Ya no era un reflejo, ahora era una ventana. Del otro lado, la habitación era idéntica, pero vi a alguien de pie, un niño, el niño, Agustín. Vestía el mismo suéter con dibujos de patos que tenía la noche en que desapareció. Su expresión era triste, cansada. Su voz era apenas un susurro en el vidrio. Ayúdame a recordar cómo era antes. Damián se acercó al espejo, dejando el cuaderno en la silla, tocó el cristal con la yema de los dedos. El frío era insoportable, pero no retiró la mano. ¿Cómo te salvo?, preguntó. Agustín no respondió, solo extendió la suya hacia el mismo punto, separada apenas por el grosor del espejo. Cuando las manos se alinearon, una descarga lo invadió. La habitación desapareció. Despertó en el mismo cuarto, pero no era el mismo. Las paredes lloraban humedad. El aire no era frío, sino denso y húmedo, con el olor agrio como aliento contenido durante años. No había puerta, no había salida, solo estaba el espejo y la silla vacía. Damián gritó, golpeó las paredes, pateó la silla, pero nada cambiaba. El espejo lo mostraba desde fuera, desde su mundo, pero él ya no estaba allí. Entonces apareció una sombra detrás de su reflejo. No era Agustín, era algo más grande, más alto, deforme, sin rostro. Se deslizaba por la habitación con calma, como si patrullara. La sombra colocó una mano sobre el hombro de su reflejo. Damián intentó gritar, pero el reflejo sonrió. Una sonrisa que no era suya, una sonrisa demasiado amplia. La sombra se había quedado con su cuerpo. Damián cayó de rodillas. Lágrimas de desesperación lo cegaban. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Minutos, horas, días. Todo se fundía en una sola pesadilla.
A veces escuchaba pasos, risas. A veces la voz de su madre llamando a Agustín desde la cocina, como cuando eran niños, pero todo era ilusión, todo era castigo. El cuarto frío ya no lo contenía, era parte de él. Se rascaba la piel hasta hacerse sangre. Decía que sentía cosas caminando por dentro, que la casa no lo había encerrado, lo había sembrado. Un susurro le hablaba desde la nuca. Tú abriste la puerta, ahora te toca quedarte para cerrarla. Intentó resistirse, volver, clamar al cielo, pero la casa no tenía Dios. Damián encontró el cuaderno otra vez, esta vez sobre la silla. Abrió la última página, su letra estaba ahí, aunque no la recordaba haber escrito. Si alguien lee esto, si alguien todavía tiene calor en el pecho, no abras la puerta. No por ti, por los que vendrán después. La tinta comenzó a deshacerse ante sus ojos, el papel se volvió negro y la silla comenzó a quemarse lentamente sin fuego. También se alejó hacia la esquina, cubriéndose la cara, el espejo se volvió oscuro, opaco y entonces desapareció. Damián ya no está del otro lado, nadie lo está. Pero la casa volvió al silencio. No había luces encendidas, no se oía el crujido de la madera, ni el aullido del viento, consolándose por las rendijas. No había pasos, ni ecos, ni respiraciones. Nada. Desde fuera parecía abandonada, una estructura olvidada en medio del bosque, atrapada entre ramas secas y raíces retorcidas. Pero el cuarto frío seguía allí. Nadie lo notaba, nadie lo oía, pero su presencia estaba latente, como una pulsación enterrada en los cimientos. La casa no dormía, solo esperaba. Años después, una joven pareja llegó al pueblo. Buscaban una vida tranquila, lejos del caos de la ciudad. Paseaban por los caminos rurales cuando encontraron la casa. Esta vieja casa, pero tiene algo, dijo ella, fascinada. Algo raro, murmuró él. La puerta principal estaba abierta, como si alguien lo hubiera dejado así recientemente. La pareja entró con cuidado, con curiosidad. La madera crujía, pero todo parecía intacto. Las habitaciones polvorientas, muebles cubiertos por sábanas, pero ninguna señal de violencia o abandono abrupto. Exploraron toda la planta baja, luego subieron al piso superior. Finalmente descendieron al sótano. La puerta del cuarto frío estaba cerrada y limpia, como si el tiempo no lo hubiera tocado esa parte de la casa. Sobre ella aún podía leerse la placa, cuarto frío. Ella extendió la mano, pero él la detuvo. Espera. ¿Qué? Oí algo. ¿Qué cosa? No sé. Como si alguien hubiera dicho mi nombre. Ella rió. Está sugestionada. Es solo una puerta. Silencio. La madera del piso crujió bajo sus pies. Un olor leve a humedad y metal oxidado se escurrió por el aire. Y luego lo oyeron. Un sonido sutil, suave, una voz lejana susurrando desde el otro lado de la puerta. ¿Alguien ahí? Ambos se miraron. El miedo se les coló por los ojos. El corazón comenzó a latir con más fuerza. Ella se inclinó para acercarse la oreja a la puerta. Espera, no hagas eso, dijo él con un tono quebrado. Pero ya era tarde. Del otro lado, con absoluta claridad, la voz respondió. Hace tanto frío. Esa noche, en el pueblo, esa mujer mayor miraba desde su ventana en dirección a la colina donde se alzaba la casa. Su nieto la observaba curioso. ¿Por qué miras tanto hacia allá, abuela? Porque esa casa no está vacía, niña. Nunca lo ha estado. ¿Y entonces quién vive ahí? Nadie. Y todos. ¿Qué quieres decir? La anciana lo miró con ojos húmedos.
como si llevara demasiado tiempo cargando una verdad que nunca nadie quiso escuchar. Hay una puerta en esa casa que nunca debió abrirse. Cada vez que alguien entra, el mundo pierde un pedazo de sí y gana uno nuevo que no entiende. El niño se quedó en silencio. Luego preguntó con inocencia: ¿Y por qué no la cierra? La anciana respondió con voz apenas audible: porque alguien siempre se queda dentro para sostenerla. El cuaderno sigue sobre la silla, cada página en blanco esperando una nueva historia, una nueva mente que se derrumbe, un nuevo nombre que olvide cómo era antes. Y tú, que me estás escuchando, si alguna vez oyes tu nombre susurrando desde una habitación vacía, no respondas, porque puede que la puerta no esté en una casa, puede que esté en tu cabeza, y si la abres, nunca volverás a cerrarla.